Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema de la multiplicación de expresiones algebraicas. Empecemos con la multiplicación de binomios, que también se le conoce como el producto de binomios. Empecemos con la multiplicación de dos binomios. Tenemos aquí en el primer binomio a más b multiplicado por un segundo binomio, c más d. Para resolver esta multiplicación, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces nos queda de la siguiente manera. Tenemos en el primer binomio a, entonces nos queda a multiplicado por todo el segundo binomio, que es c más d. Enseguida ponemos más el segundo término del primer binomio, que es b. Entonces nos queda b multiplicado por todo el segundo binomio, que es c más d. Aquí hemos aplicado la propiedad distributiva. Ahora nos queda igual. Vamos a multiplicar a por cada uno de los términos de este binomio. Entonces nos queda a multiplicado por c más a multiplicado por d. Ahora aquí tenemos más b multiplicado por c más b multiplicado por d. Listo. De esta manera se resuelve una multiplicación de dos binomios aplicando la propiedad distributiva. Pero también se puede resolver esta multiplicación de binomios multiplicando término por término. Veamos. Para obtener AC, lo que hemos hecho es multiplicar el primer término del binomio por el primer término del segundo binomio. Para obtener AD, multiplicamos el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. BC se obtuvo de multiplicar el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio, y el último término se obtuvo al multiplicar el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Entonces podemos proceder de las dos maneras. Aplicando la propiedad distributiva, llegamos por este medio, o directamente multiplicando cada uno de los términos. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí la multiplicación de estos dos binomios. Entonces vamos a proceder aplicando la propiedad distributiva. Tomamos el primer término del primer binomio, que es 2x, y lo multiplicamos por el segundo binomio, que es 3x menos 5. Enseguida ponemos más. Ahora tomamos el segundo término del primer binomio, que es 1, y lo vamos a multiplicar por el segundo binomio, que es 3x menos 5. Cerramos el paréntesis. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Tenemos aquí este término por este término. 2 por 3 es 6. X por x nos queda x elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos este término por este término. Tenemos más por menos es menos. 2 por 5 nos da 10. Y aquí nos queda x. Enseguida tenemos más. 1 por 3x nos da 3x. Luego tenemos 1 por menos 5 nos queda menos 5. Esto nos queda igual. Tenemos 6x al cuadrado. Enseguida observamos que tenemos x y x. Tenemos términos semejantes. Entonces podemos hacer la suma. Menos 10x más 3x nos queda menos 7x. Y por último tenemos menos 5. Listo, este es el resultado. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí la multiplicación de dos binomios. Ahora, aquí vamos a aplicar la multiplicación de términos de manera directa, término por término. Entonces, primero vamos a multiplicar este término por este término. Y nos queda 3 por 7 es 21, t por t es t elevado al cuadrado. Enseguida multiplicamos este término por este término. Y nos queda 3 por menos 4 nos da menos 12. Y aquí nos queda t. Enseguida vamos a multiplicar este término por este término. Tenemos menos 2 por 7, nos queda menos 14, y aquí tenemos t. Enseguida multiplicamos este término por este término, y nos queda menos 2 por menos 4 es más 8. Esto es igual, tenemos 21, t elevado al cuadrado, luego tenemos t y t. Son términos semejantes, entonces se pueden sumar. Ponemos menos 12, menos 14 es menos por el término semejante que es t. Y por último, aquí tenemos más 8.
Listo, este es el resultado. Pasamos al siguiente tema, la multiplicación de polinomios. Vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se efectúa la multiplicación de polinomios. En el primer factor tenemos un binomio, 2x más 3. El segundo factor es un trinomio, x al cuadrado menos 5x más 4. Para resolver esta multiplicación, vamos a emplear nuevamente la propiedad distributiva. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Tomamos el primer término del binomio. Ponemos 2x y lo vamos a multiplicar por todo el segundo polinomio. Es decir, por x al cuadrado menos 5x más 4. Cerramos el paréntesis, ponemos más. Ahora tomamos el segundo término del primer binomio. Entonces nos queda 3 y lo vamos a multiplicar por el segundo factor, que es x al cuadrado menos 5x más 4. Cerramos el paréntesis. Esto nos va a quedar igual. Ahora vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos este término por este término. Nos queda 2x por x al cuadrado es 2x. Los exponentes se suman. 1 más 2 es 3. Enseguida vamos a multiplicar, pero por este término. Tenemos más por menos es menos. 2 por 5 es 10. X por x es x elevado al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por este término. Tenemos más por más es más. 2 por 4 es 8 y aquí nos queda x. Enseguida tenemos más. Vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Tenemos 3 por x al cuadrado, nos va a quedar 3x al cuadrado. Enseguida vamos a multiplicar por este término. Tenemos más por menos es menos. 3 por 5x, 3 por 5 es 15x. Y por último multiplicamos por este término. Tenemos más por más es más. 3 por 4 nos da 12. Esto nos queda igual. Ahora vamos a agrupar los términos que sean semejantes. Tenemos aquí 2x elevado al cubo. Enseguida, observamos que tenemos aquí x al cuadrado y aquí también tenemos x al cuadrado. Entonces, como son términos semejantes, se pueden agrupar. Ponemos más, abrimos un paréntesis. En primer lugar tenemos menos 10x elevado al cuadrado y luego tenemos este segundo término que es más 3x elevado al cuadrado. Ahora hay que observar que tenemos aquí x y x. Entonces esos términos también se pueden agrupar. Ponemos más, abrimos un paréntesis, 8x menos 15x. Cerramos el paréntesis. Y por último, solo nos queda este término. Entonces lo sumamos. Más 12. Esto nos queda igual. Tenemos aquí 2x elevado al cubo. Enseguida tenemos aquí en este paréntesis términos semejantes. Menos 10x al cuadrado. Más 3x al cuadrado. Menos 10 más 3 es menos 7x al cuadrado. Entonces ponemos aquí menos 7x al cuadrado. Luego, en este segundo paréntesis también tenemos términos semejantes. 8x menos 15x nos queda menos 7x. Entonces aquí va menos 7x. Y por último tenemos este término, más 12. Listo, este es el producto de estos dos polinomios. Ahora vamos a resolver el mismo producto de polinomios, pero por otro método. Tenemos aquí la misma multiplicación de polinomios, pero ahora lo vamos a resolver en forma de tabla. Entonces nos queda de la siguiente manera. Tomamos uno de los polinomios, este que es x al cuadrado menos 5x más 4. Luego tomamos el otro polinomio y lo vamos a colocar abajo. Tenemos 2x más 3. Hay que observar que en esta columna hemos colocado las x. En esta columna vamos a colocar las x al cuadrado y, si es necesario, aquí vamos a colocar los términos que contengan x elevado al cubo. Entonces, ahora sí, procedemos a realizar la multiplicación. Vamos a multiplicar el primer término por cada uno de los términos que están en el primer polinomio. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Tenemos 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado. Luego tenemos 3 por menos 5 nos da menos
15 y aquí tenemos x. Luego tenemos más 3 por 4 es 12. Ahora vamos a multiplicar este segundo término también por cada uno de los términos del primer polinomio. Entonces nos queda 2x por x al cuadrado, 2 por 1 es 2, x por x al cuadrado nos queda x elevado al cubo. Enseguida tenemos más por menos es menos, 2 por 5 es 10, x por x es x al cuadrado. Y por último tenemos más 2x por 4 es 8x. Ahora vamos a realizar la suma. Entonces tenemos 2x al cubo, enseguida tenemos 3x al cuadrado, menos 10x al cuadrado nos queda menos 7x al cuadrado. Luego tenemos menos 15x más 8x nos queda menos 7x. Y por último nos queda más 12. Listo, este es el resultado. Ahora hay que observar que el resultado que hemos obtenido utilizando el método de la tabla es el mismo resultado que obtuvimos utilizando la propiedad distributiva. Entonces podemos aplicar cualquiera de los dos métodos para resolver la multiplicación de polinomios. Ahora hagamos algunos ejercicios adicionales. Tenemos aquí la multiplicación de dos polinomios. El primer paréntesis es un binomio y el segundo paréntesis es un trinomio. Vamos a efectuar esta multiplicación por el método de la tabla. Copiamos este polinomio. Tenemos x elevado al cuadrado más 2x más 3. Y en la parte de abajo tomamos el otro binomio, que es x más 2. Y vamos a efectuar las multiplicaciones. Primero vamos a multiplicar x por cada uno de los términos del trinomio. Entonces nos queda x por x al cuadrado es x elevado al cubo. Luego tenemos más x por 2x nos queda 2x elevado al cuadrado. Luego tenemos más x por 3 es 3x. Ahora vamos a efectuar la multiplicación de este término por cada uno de los términos del trinomio. Y nos queda 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. Enseguida tenemos más 2 por 2x es 4x. Y por último tenemos más 2 por 3 es 6. Ahora solo realizamos la suma de los términos. Aquí nos queda x elevado al cubo. Enseguida tenemos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Enseguida tenemos más 3x más 4x es 7x. Y por último tenemos más 6. Listo, este es el resultado de la multiplicación de estos dos polinomios. Vamos a resolver un ejercicio más. Tenemos aquí la multiplicación de dos polinomios. Vamos a tomar este trinomio. Tenemos 2x elevado al cuadrado menos x más 1. Luego tomamos este binomio, lo colocamos aquí, x más 1. Ahora vamos a efectuar las multiplicaciones. Entonces tomamos este término y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del trinomio. Entonces tenemos 1 por 2x al cuadrado, nos queda 2x al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos, 1 por x es x. Enseguida tenemos más por más es más, 1 por 1 es 1. Ahora tomamos este segundo término y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del trinomio. Y nos queda x por 2x al cuadrado es 2x elevado al cubo. Enseguida tenemos más por menos es menos, x por x es x al cuadrado. Y por último tenemos más por más es más, x por 1 es x. Ahora solo vamos a realizar las sumas. Aquí nos queda 2x elevado al cubo, luego tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos queda más x al cuadrado. Aquí tenemos menos x más x, esto se cancela con esto, y por último nos queda más 1. Ponemos aquí más 1. Listo, este es el producto de la multiplicación de estos dos factores.